tenemos acá el gustazo de contar en el estudio con Edwin Sellius, ¿no? ¿Está bien? ¿Edwin Sellius o Sellius Edwin? ¿Cómo es? Edwin Sellius, sí. Ah, bien. Está bien. Que te desempeñás como consejero político en la embajada. Y bueno, con el cual vamos a platicar sobre este país tan simpático y tan importante, a pesar del momento difícil que está transcurriendo en su historia, que es la República de Haití. ¿Hace mucho que estás en Buenos Aires, Edwin? Buenas tardes, querido amigo. Lo siento, señor Martín, tengo que decirlo así. Está bien, está bien. Bueno, sí, digamos casi 20 meses, ¿eh? Sí, bien. Porque sí, llegué acá en el 19 de junio de 2021. Mirá vos. Sí, al medio de la pandemia. Sí. Y así que, bueno, es el trabajo y tenía que venir para ayudar y acá estoy para hacerlo. Bueno, tengo que, como lo dijiste, tengo que pedir culpa, más o menos, porque la embajada no puede venir, lamentablemente. Hemos preparado todo, pero al último momento tiene una dificultad, ¿sí? No puede presentarse, y así que estoy acá para hacer el trabajo. No reemplazarlo, sino que representarlo, ¿sí? Sino que representar a Haití, porque somos representantes, ¿sí? Claro que sí. Acá, y importa el momento, y cuando se presenta y la situación que tenemos que representar al país, tenemos que hacerlo de todo modo, ¿eh? Así que estoy acá para asegurar. Claro, claro. Decime, Edwin, antes de llegar a Buenos Aires, ¿habías tenido algún otro destino diplomático en algún otro país? Y acá es mi primera misión. Ajá. Ahí sí, de verdad no elegí Argentina porque yo quería un país anglófono, pero me tocó de venir acá. Y bueno, y me estoy acostumbrándome, todo lindo, trabajamos y vamos adelante. ¿Realmente pensabas en encontrarte con una ciudad como Buenos Aires? No. Ajá. Pero es muy, muy linda, ¿eh? Interesante. Es una ciudad, sí. Y sobre todo, te digo porque generalmente la gente que viene del norte y viene al extremo sur, no piensa en encontrarse una ciudad de estas características, de estas dimensiones, de este ritmo de vida, ¿no? Sí. Y una ciudad medianamente segura, te diría. Segura, ¿no? Moderna, segura, sí. Sobre todo se hace rápido, ¿eh? Sí. A veces todo se hace rápido, y tan rápido se hace que se hace mal. Hay que volver a hacerlo 2 o 3 veces. Sí. Para que... Es otra cosa, sí. Pero está bien, sí. Claro. Salimos juntos y por lo mejor. Claro. Bueno, vamos a meternos un poco en la historia de tu país para que la gente más o menos entienda, porque de Haití sabemos poco y nada los argentinos, y también yo creo que tal vez los haitianos también sepan muy poco de lo que sucede aquí en el Cono Sur, y esto ha sido es un gran desafío que tenemos, porque desde el río Bravo para abajo constituimos una unidad. O sea, en este momento estamos hablando un mismo idioma, estamos hablando en el español, y esta unidad que, bueno, nosotros la conceptualizamos como la región de la Patria Grande, ¿no? Patria Grande, sí. Es decir, las potencias colonialistas en el siglo XIX nos dividieron en distintos estados, distintas repúblicas, qué sé yo, pero en realidad conformamos una unidad. Somos tal vez el único continente en el mundo
en que no se planteen problemas raciales ni religiosos, donde la gente no se mata por la religión. Nos esforzamos, sí, y en donde, para evitar eso. Y donde todos convivimos, morenos, blancos, hay una mezcla, ¿eh? Una mezcla, es un laboratorio biológico viviente, Sudamérica, o Latinoamérica. Sí. Entonces, empecemos a hablar un poco de tu país. Sí. Yo hoy publiqué por Facebook el escudo nacional, haciendo la promoción, el escudo nacional de Haití, y me llamó mucho la atención el diseño, la simbología, porque hay unos cañones y qué sé yo. ¿Por qué no nos explicás un poco qué significa el escudo nacional de Haití? Pero bueno, no voy a decir mucho, pero voy a hablar de algunos elementos muy importantes. Por ejemplo, tenemos en el escudo de Haití una palmera de aceite adornada de un gorro frigio con los colores nacionales que son el azul y el rojo. El azul que simboliza los hombres de colores, y el rojo por los hombres, generalmente digo hombre de piel rojo. ¿Viste? Y así que es como una manera de decir, sí, y al momento que deberíamos declarar la independencia, sí, somos uno en Haití, sí. Bien. Eso depende del color, somos uno. Tenemos que unirnos para hacer la independencia y hacer de este espacio nuestro. ¿Ok? Y también tenemos una lema muy interesante que es... se dice en francés, l'union fait la force, pero que podemos traducir en español, la unión hace la fuerza. Y así que si podemos unirnos, sí, hay posibilidad de hacer grandes cosas. Sí, es por eso tenemos este lema, ¿sí? Muy significativo para nosotros, y por eso cada vez tenemos que trabajar para que logramos esta meta de unirnos para ir adelante, que es muy, muy importante para nosotros. Hay otros elementos, cadenas a armas, para decir que hemos tomado nuestra independencia. Sí. No fue un regalo, ¿sí? No, sino bajo batallas, muchas batallas, porque desde 1791, el 13 y 14 de agosto de 1791, ¿sí? Se llamaba la ceremonia de Boacaimo. Fue una cumbre donde los esclavos han decidido de decir, no, ya está, tenemos que hacer comprender al otro que somos también seres humanos, ¿sí? Tienen que respetar nuestro derecho de vivir libre, porque, por ejemplo, la gente que llegaban de África, estaban libres, ¿sí? Al llegar en la colonia, ¿sí? Se han convertido en esclavos. Correcto. ¿Sí? Y así que llega un momento donde esas personas digan, no, nosotros necesitamos de reafirmar esta filosofía, ¿sí? Esta visión de hacer comprender al otro, sí, somos seres humanos también, sí, tenemos que vivir libre y vamos a luchar por eso. Desde 1791 hasta la última batalla, el 18 de noviembre de 1803, ¿sí? La última batalla, ¿sí? Donde la armada indígena derrotó a la armada de Napoleón, ¿sí? Antes de declarar la independencia el 1 de enero de 1804. Mira vos. Sí. Quiere decir que Haití fue el territorio de lo que hoy conocemos como Haití, fue dominado o fue
colonizado, digamos, en esa época, principalmente por Francia. Sí. ¿No pasaron los españoles antes por Haití? Sí, sí. Ajá. Hay un momento, pienso que en 1794, sí, y hubo un paso, ¿sí? Un momento fue Francia, Sí. después España, Sí. y también Inglaterra. Pero al final fue Francia porque Toussaint Louverture, que fue un general muy, muy interesante, ¿sí? Ajá. Muy excelente en términos de estrategia, Sí. y logró hacer comprender a Francia, sobre todo a Napoleón, sí, no hay problema, podemos colaborar y volver, para que vuelva la colonia a Francia. Claro. Sí, pero usted tiene que respetar si yo tengo que gobernar la isla, ¿sí? Así que es por eso que tenemos la primera constitución, ¿sí? La constitución de 1801, que se llama Constitución de Toussaint Louverture, ¿sí? Bajo la cual se gobernaba la isla, sí, la colonia. Correcto. Miren, sí, así que sí, es verdad, en 1794 sí, hubo una pasación de la colonia por distintas metrópolis, sí, Sí, sí. exacto, por eso. Pero al final fue contra Francia. Claro. ¿Sí? Que hemos luchado, perdón, hasta independizar el país. Toussaint Louverture peleó en el ejército francés en la Revolución Francesa, ¿puede ser? ¿O a las órdenes de Napoleón? No, fue en la colonia, Ajá, ¿sí? ajá. Como lo dije, fue muy excelente, ¿sí? Logró controlar todo el espacio donde los ejércitos franceses no pudieron llegar, ¿sí? Y así que pudo mostrar a Napoleón, ¿sí? Que fue un excelente en la colonia, ¿sí? Ejército, así que logró convencer, ¿sí? Y convencer, ¿sí? Y Napoleón a aceptar su poder en la colonia. Ah, mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Y decime, y hay otro personaje muy importante en la historia del siglo XIX que es Pétion, ¿no? ¿Quién? Pétion. Pétion, perdón, sí, Alejandro Pétion. Pétion, Sí, sí. antes de llegar a Alejandro Pétion tenemos que mencionar Jean-Jacques Dessalines, ¿sí? Es el padre de la nación, ¿sí? Ah, sí. Exacto. Es una figura muy importante en la historia de Haití, porque después de Toussaint Louverture fue Jean-Jacques Dessalines. Cuando los soldados de Francia han arrestado Toussaint Louverture y llevarlo a Francia, ¿sí? Antes de embarcar, dijo, no es todo, porque las raíces son profundas y numerosas. Claro. Así que para decir no se terminó, ¿sí? Claro. Usted tiene que esperar a otros que van a conseguir a seguir haciendo la lucha hasta que logramos a la independencia. Sí, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, hubo también Christophe, Henri Christophe, que fue rey después en el norte, ¿sí? Después la muerte del padre Jean-Jacques Dessalines el 17 de octubre de 1806, lamentablemente. Fue muy, muy mal para nosotros en este sentido. Y sí, llegó Alejandro Pétion, sí, que
gobernaba la parte sur desde 1807 hasta su muerte en 1818. Ajá. Sí, sí, muy importante de mencionar eso porque Pétion se considera acá, en la América Latina, como prócer, sí, de la independencia y América Latina, sí, porque Dessalines en 1805 recibió a Francisco de Miranda, exacto, sí, en Jacmel, una ciudad muy importante, sí, para empezar, sí, la lucha de liberación de América Latina. Claro. No logró hacerlo, pero en 1816 viene 2 veces Simón Bolívar, el libertador, sí. La primera vez para pedir ayuda sin problema, porque lo que es importante es de saber, nosotros fue algo muy singular, sí, en nuestra historia, sino en la historia del mundo, que un pueblo de hombres de colores llegan a independizarse en un mundo donde se ligan todos contra este pueblo, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Y así que para nosotros, para sobrevivir inteligentemente, el padre pienso, lo más importante es de exportar la revolución para poder respirar. Fue la primera revolución de esclavos. Esclavos, sí. Y después, de gente de color. Exacto. Después la revolución de Estados Unidos de 1776. Ajá. Y la revolución francesa de 1789 es la revolución más completa de la historia. Claro. Sí. Sí, sí. No lo estoy diciendo porque no es solo un orgullo, ¿sí? Pero es una verdad, ¿sí? Es una verdad histórica, sí, sí, que tenemos que aceptar, sí, sí. Pero no sé por qué la historia universal no quiere aceptar eso, pero porque es un hecho, ¿sí? Fue una revolución antiesclavista, ¿sí? Y antirracista, y fue una revolución completa. Por ejemplo, en la revolución, muy interesante de saberlo, en la revolución de Francia de 1789, y se habló de Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano. Exacto. Pero en no fue considerada, no fue entre los hombres, sí, ¿sí? De los cuales hablaban los franceses, sí. No se consideraba consideraban los negros, ¿sí? Los claro. hombres de colores. Claro. Nosotros fue muy distinto. No solo hombres, mujeres, niños, todos, sí. Hemos decidido que una vez que una persona se encuentra en nuestro espacio, sí. Esta persona debe ser libre 100%. y por siempre. Claro. Por eso, el padre de la patria, Dessalines, a un momento pidió a los Estados Unidos: yo no tengo problema, si usted tiene esclavos, si usted quiere, pueden traerlos, ¿sí? En nuestro espacio. Vamos a comprar la libertad para ellos. Porque una vez que está en nuestro espacio, usted es libre. Vos sabés, un mal ejemplo, porque muchos de los norteamericanos, dirigentes norteamericanos que hicieron la independencia de Inglaterra, eran esclavistas. Sí, sí. Pequeña contradicción, exacto. ¿no? Por eso hay entre ellos Lincoln. Abraham Lincoln era esclavista. Sí, ¿no? Por supuesto, porque los Estados Unidos van a abolir
abolir, no lograr al respeto de los derechos de verdad, en 1865, después la guerra de secesión de 1861 y hasta 1865. Es al medio de esta guerra que los Estados Unidos han reconocido la independencia de Haití en 1862. Mira vos. Edwin, te quería preguntar lo siguiente. A mí me llama la atención hasta donde que vos mencionás que siempre hay un norte y un sur en Haití. ¿A qué se debe eso? Y otra cosa que yo no tengo clara es cómo en el mismo territorio hoy día existe República Dominicana y Haití, que para mí son un mismo territorio. Si esa frontera delimitada que dio origen a la República Dominicana fue un hecho político artificial, digamos, que fue fomentado por el colonialismo, y cómo Haití, cómo era la realidad económica de Haití en el siglo XIX, que tengo entendido que es un país muy rico, pero cómo se empobrece ese país y llega a los niveles de sometimiento económico y financiero actual. Mira qué tema que te largué, ¿eh? Bien, sí. Así que tengo que esforzarme porque es un trabajo muy grande, porque yo no soy economista, pero voy a intentar muy bien. Primero, por el tema de norte de Haití, sur de Haití, hay dos cosas que podemos considerar. Después la muerte del padre de la patria, hubo una división, territorial, donde en el norte hubo un reino, y en el sur una república. Ajá. ¿Sí? En el norte hubo Henri Christophe, y Alejandro Pétion en el sur. Bien. Sí. Se dice sur, se dice oeste, Bueno, es primero una separación territorial, sobre todo política. Sí. Pero también es una separación geográfica, y porque hay la parte norte, el sur y noroeste, noreste, es una división territorial y geográfica, y también en esta época fue también una separación política. Sí. Con la República Dominicana no vamos a hablar sobre la República Dominicana, pero voy a subrayar rápidamente que fue una decisión del colonialismo, como dijiste, porque con el convenio de Bâle de 1795, Francia y España dejó toda la isla a Francia. A Francia. Sí. Bien. Pero después hubo batallas y vuelve España a ocupar la parte este, que es República Dominicana. Ajá. Y Haití y se quedó en la parte oeste. Ajá. ¿Sí? Bueno, y ahora para hablar sobre la situación sobre política, cómo se empobrece este país, tenemos que comprender después la independencia, y yo tengo que, como otros historiadores, tengo que hablar de un complot. Fue un complot
contra el país, Ajá. porque ningún país no quería reconocer la independencia de Haití. Por eso hemos pagado después discusiones y negociaciones para que Francia reconoció la independencia del país. Ok. Fue en este momento que otro país y comenzaron a reconocer la independencia del país. Es como fue algo que entre ellos se entendieron para hacerlo, Okay. ¿sí? Para impedir al país de desarrollarse. Y así que Haití tenía que endeudarse, ¿sí? Hacer un préstamo, ¿sí? Pedir un préstamo. Pedir un préstamo en los Francia. bancos, exacto, bancos franceses, para pagar a Francia y que va a reconocer su independencia. Fue el 17 de abril, ¿sí? 17 de abril de 1825, sí, exacto. Pero, así que el país tenía que pagar lo que no tenía, sí, es como pagar algo que no tenía, ¿sí? Algo como que le está sucediendo a la Argentina en estos momentos. No tenemos con qué pagar, pero viene el Fondo Monetario Internacional, te hace el versito, la historia, te dice, bueno, en fin, yo te voy a perdonar esto, pero te pido que hagas esto. Y te van marcando la cancha. Parecido. Claro, sí. claro. En lugar de recibir una indemnización, fue a nosotros de pagar, claro. ¿Sí? Es como comprar nuestra independencia. Claro, sí. Claro. Así que a todo lo largo del siglo XIX teníamos que trabajar para pagar, ¿sí? Esta deuda. Sí, en 1825 el presidente Boyer finalmente esforzó a los paisanos, ciudadanos, de trabajar, de hacer esfuerzos sobrehumanos, ¿sí? A trabajar tierra, todo, ¿sí? Para que paguemos esta deuda. Ajá. Y a pesar de todo, no podíamos hacerlo. Claro. Sí, siempre debían plata. Exacto. Y así que es una historia sobre todo de la deuda de Haití muy larga, porque a un momento teníamos que reendeudar el país para pagarse, hacer préstamo, pedir préstamo en el interior para financiar la deuda exterior. Fue un quilombo, ¿sí? Sí. No, fue muy difícil. Se habló también de la diplomacia canónica, ¿sí? De Canón, ¿sí? Hubo, como fue una costumbre de esos países de mandar ciudadanos en Haití para hacer negocio. A veces esos ciudadanos logran quemar las las cosas, mercaderías, ¿sí? Mercaderías, sí. Después para pedir indemnización al Estado. Claro. ¿Entendiste? Sí, una cosa media perversa. Exacto, ¿no? muy perversa. Claro, ¿sí? Claro. Y así que todo eso participó en hacer la situación, a empeorar la situación, ¿sí? Económica y social de Haití, porque en este caso no podemos salir de verdad, sobre todo que fue un país que estaba solo, que intentaba de salir adelante a pesar de todo, solo, y así que no logramos, no salimos. Pero yo siempre dijo, fue un mal ejemplo. Es por eso que podemos hablar de complot,
contra este país porque hay que no dejar otro país seguir a este país porque es una mala hija. No, un mal ejemplo. Un mal ejemplo. Decime, en este momento Haití está en una situación muy complicada. Muy complicada. ¿Cuál es la situación? Porque parecería ser de que en el país son muy influyentes algunas mafias que controlan las rutas, controlan la economía, con un Estado debilitado. Sí. Y que esto, hace cuestión de 1 año y medio, 2 atrás, implicó la muerte nada más y nada menos que el presidente de la República. Entonces, ¿vos considerás que en este momento Haití es un país ocupado militarmente por fuerzas extranjeras, por ejemplo? Porque yo me acuerdo que llegaron los cascos azules hace unos cuantos años. Sí, desde 2004 hasta 2017. Sí, y no sé si siguen. No, después hubo un despacho de las Naciones Unidas para apoyar a la justicia. Y ahora hay un BINU, que es un despacho integrado de las Naciones Unidas en Haití. Ajá. Sí, así que desde 2004 hasta ahora tenemos 3 misiones distintas. La primera desde 2004 hasta 2017 fue una fuerza armada, sí, sobre todo. Después llegó un despacho de apoyo a la justicia y ahora tenemos un despacho integrado de las Naciones Unidas, digamos que intenta de apoyar, pero no es el tema. No pueden hacer grandes cosas porque la situación ahora está muy complicada. Sí, sobre todo, por eso pienso que ahora estamos pasando por un momento muy especial de nuestra historia. Nunca no hemos registrado tan dificultades en las instituciones, porque ahora tenemos que reorganizar todo. Claro. ¿Sí? Los poderes son casi inexistentes, ¿sí? Y así que tenemos que organizar elecciones generales, ¿sí? Así que es una desorganización total. ¿Sí? De verdad tenemos una crisis política muy complicada, ¿sí? Y sobre todo que tiene que ver sobre todo con las últimas elecciones, ¿sí? Lo que pasa, las elecciones de los últimos momentos fueron una fuente de inestabilidad porque de ellas salen elegidos contestados. ¿Sí? Y así, por mucho tiempo, gobernamos bajo tensión. Claro. Sí. Y así que tenemos una oposición antes, y en lugar de comprender la situación e intentar de prepararse para sacar los votos en las próximas elecciones, han tratado sobre todo de estabilizar, ¿sí?, el poder oficial. Así que no paramos, no avanzamos. Y es lo que estamos pasando. Ahora tenemos un gobierno que intenta de salir adelante, pero la situación más preocupada eso es la inseguridad. Sí. Con la inseguridad no salimos. Claro. No salimos porque la gente no puede circular, hacer sus actividades libre. Lógico. ¿Ok? Sí, y así que tenemos que arreglar este tema, si no, no podemos salir. Sí, no podemos salir. Claro. Y los problemas ahora es que no tenemos una autoridad electoral que pueda ayudar a reorganizar todo, porque si de elecciones salen
elegidos contestados, deberíamos, sobre todo con las prescripciones de la Constitución, sí, tener una autoridad electoral para fallar, sí, para decidir, no está bien, sí, no fue correcto, así que tenemos que rehacer. No a eso, porque hay un problema desde la Constitución de 1987. Según esta Constitución, deberíamos tener un Consejo Electoral provisorio, sí, que debería organizar todo, sí, para hacer los poderes, sí, que deberían después instituir un Consejo Electoral permanente, la autoridad electoral, sí, sí, que debería a cualquier momento decidir si lo que vamos a hacer en caso que hay un problema, ¿sí?, entre los poderes. sí, sí. Es el tema. Todavía no tenemos esta autoridad electoral que pueda ayudar a arreglar las cosas. Claro. Y bueno, afortunadamente ahora tenemos, intentamos de salir adelante, porque el 21 de diciembre de 2022 salió un documento de Consenso Nacional, Ajá, por una transición inclusiva y elecciones transparentes, ¿sí? Ojalá, esperamos que podamos salir con... Porque fue el primer paso. El segundo paso, el 6 de febrero, ¿sí?, hubo la instalación de lo que llamamos el alto consejo de transición, que debía dar más o menos la orientación para reorganizar todo, ¿sí? Y son 3 personas más o menos respetadas, ¿sí? Que tienen más o menos un respeto de la sociedad. Sí, esperamos que podemos avanzar con esas personas. Decime, Edwin, sintéticamente, nos faltan 6 minutos, teníamos todavía. Podemos seguir hasta las 8:04 y nos despedimos con música haitiana. Seleccioné un tema. ¿Qué posición sostuvo Haití en la reunión de la CELAC? Sé que vino el ministro de Relaciones Exteriores. Vos me escribiste, también. Pero yo estaba en Europa en ese momento, sí, y me ofreciste entrevistar al ministro de Relaciones, pero era medio difícil que pudiera hacerlo por este tipo de distancia que había. ¿Cuál fue la posición de Haití respecto de la CELAC celebrada en Buenos Aires? Rápidamente, fue un éxito para nosotros, porque el primer ministro, sí, lo hizo ante la ONU en la CELAC, y aprovechado para hacerlo también, reiterar el pedido de Haití, que los países de la región apoyan a Haití para, digamos, ayudar a las fuerzas de seguridad en Haití, que necesitan de matar la inseguridad y restablecer la normalidad, ¿sí?, la democracia. Claro. Y así que el primer ministro, en su discurso, pidió eso. Fue aceptado más o menos, porque en la Declaración de Buenos Aires, y en los puntos 101 y 102, ¿sí?, a una posición clara de la CELAC, donde los países deben aceptar lo que ha pedido Haití ante la nación, ante la ONU, y van a intentar de ver cómo pueden ayudar en este sentido. Y hubo también bilaterales. Sí, acuerdos bilaterales. Exacto. No acuerdos, sobre todo bilaterales.
justamente en el marco de esta cumbre con Salvador, que ahora está experimentando un plan muy interesante de pacificación y para solucionar el tema de la inseguridad. Sí, pensamos que podemos hacer algo con Salvador. También hubo una reunión bilateral con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, donde han discutido de la posibilidad de apoyar a Haití y sobre todo con los ejércitos, ¿sí? Y así que pienso que ahora tenemos una relación muy interesante, sí. Voy a aprovechar para hablar un poquito, ¿sí? De las relaciones entre los dos países. Ahora tenemos relaciones muy interesantes entre Haití y Argentina. El año pasado llegaron 2 estudiantes, ¿sí? En la fuerza naval. Sí, claro. Y en este año, sí, deberíamos recibir 6 estudiantes y otros profesionales en la misma área, sí. Fuerza naval, fuerza aérea, sí, y también los ejércitos, sí. Es como intentar de removilizar la armada, sí, porque al final necesitamos de saber. Claro. No puede salir un país sin su fuerza armada. Sí, claro. La policía es para las actividades cotidianas, sí, sobre todo la seguridad cotidiana. Claro. Pero las grandes metas, sí, no podemos llegar sin una armada muy bien organizada, sí, sobre todo para adresar o apoyar objetivos, sí, del Estado, ¿sí? Sí, sobre todo, por ejemplo, por los problemas de fronteras, ¿sí? Sí, sin armada no podemos arreglar esos temas, sí. Además están los cascos blancos también, conducidos por Sabina Friedrich, que fue ministra de Seguridad. Exacto. Que están haciendo una buena misión, me parece. Estamos trabajando en este sentido para que para llegar a un convenio entre los ministerios de defensa, ¿sí? De Haití y de Argentina, digamos un apoyo en términos de formación, de capacitación, para que llegamos a armar la armada y reorganizar la seguridad del país. Muy interesante. Edwin, bueno, y nos tenemos que ir, mi querido amigo Edwin. ¿Cómo te sentiste? Bien. Sobre todo, sí, muy contento porque hemos hablado y hemos tocado casi todos los temas, ¿sí? Pero yo quería terminar para decir Haití y América Latina tiene vínculo muy interesante desde el siglo XIX, sobre todo la Argentina, para que los niños, las niñas, los jóvenes sepan que Haití fue uno de los países, sino que el primer país que ha reconocido la independencia de Argentina en 1816. Sí, eso lo digo después el ex embajador de Argentina en Haití y señor Pedro von Heiken. Bárbaro. Bueno, quiero felicitarlo primero desearle un pronto restablecimiento al señor embajador de Haití. Y segundo, felicitarlo por el colaborador que ha tenido acá en nuestro programa, que yo estoy convencido de que a la gente le va a encantar este programa, porque te vuelvo a repetir, hablar de Haití es algo muy lejano para los argentinos, y viene bien que se difundan esto, y tenemos que integrarnos cada vez más en esta unidad que nosotros estamos convencidos que es la patria grande, y que vamos a sacar a flote y que vamos a salir todos unidos hacia adelante.